Hola, hola, sí. Bueno, mil disculpas, tuvimos un inconveniente con la energía eléctrica, pero ya vamos a dar inicio. Y estamos listos. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Javier Triviño Vargas. Un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a comenzar la conferencia preparada para él. Bueno, también vamos a ceder y vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Gerardo Guzmán, el director de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Muy buenas noches, estimados estudiantes, todos presentes aquí en el Salón de la Ciencia y Cultura de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Mil disculpas, como ha mencionado, por los problemas que han pasado. De todas maneras, quiero presentarles al doctor Javier Triviño, que es también una persona que ha egresado de la carrera, y la verdad nos da un orgullo tenerle aquí y que puede estar compartiendo alguna charla como esta. Por favor. Bueno, yo también debo pedir disculpas, ¿no? Me he cansado un poco y imprevisto siempre sucede. Entonces, gracias por la presentación. Nos habíamos puesto hace más o menos 2 semanas en contacto con los muchachos del centro, entonces decidimos hacer esta charla que creo que espero, ¿no?, que sea útil para ustedes, ¿no? Hacer un poco de histórico y mencionarlo al ingeniero Javín, que es su profesor, ¿no?, cuando él estaba de director del CNDC, ¿no?, hace exactamente 3 años atrás. Entonces ellos me pidieron elaborar un curso que contenga la parte de regulación de velocidad y la regulación de tensión, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces el curso ya está en la 3ª versión, entonces ha cambiado bastante, ¿no? Entonces yo he pasado, me he formado como eléctrico, he pasado para hacer robótica, he pasado para hacer aviones y he vuelto a mi fuente, ¿no? O sea, donde me he formado. El asunto es ese que ustedes ven acá, ¿no? Les decía, es una introducción a regulación reguladores de velocidad y reguladores de tensión, ¿no? La herramienta que utilizamos es MATLAB Simulink, ¿no? He estado conversando, he estado estos días en Santa Cruz, por ejemplo, ya están entrando a utilizar el DGCine, ¿no? Entonces, de repente más adelante tengamos que utilizar otras herramientas, ¿no? Comencemos, ¿no? Yo quiero hablar algo sobre preliminares, ¿no?, para que ustedes tengan una idea de por qué se ha hecho por qué se ha preparado este curso, ¿no? No voy a leer todo lo que está acá, de hecho, ¿no? Entonces, el consumidor, ¿cierto?, espera características de ¿me escucha? Sí. Entonces les decía, digamos, el consumidor, ¿no?, espera características de tensión y frecuencia dentro de tolerancias permitidas, ¿no? El distribuidor tiene sus tolerancias, el generador tiene sus tolerancias. Esta es una justificativa. La otra, y la que realmente me satisface, era la posibilidad de controlar de forma independiente, ¿no?, los generadores del suelo boliviano. Entonces, yo les puedo ya decir con absoluta seguridad que en Santa Cruz ya conseguimos hacer este trabajo, ¿no? No solamente los ciclos combinados, sino
Bueno, sí. Ya está, aparece el micrófono. Aló. Vamos ya. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, ¿no? Yo tengo aquí dos mallas. Una malla aquí es el conjunto turbina generador y la malla de velocidad, ¿no? Aquí voy a tener una válvula que me va a permitir el ingreso de vapor o agua, ¿no? En este caso. Una segunda malla de control es la reducción. Ustedes pueden ver en esa malla el regulador automático, ¿no? Y el sistema de excitación asociado a la tensión, ¿no? Y esa segunda malla además tiene la participación de lo que ustedes van a conocer como estabilizador del sistema de potencia, o PSS, ¿no? Nosotros hemos abarcado en un curso de 16 horas, más o menos, ¿no? Esas dos mallas de control, ¿no? La malla de velocidad y la malla de tensión, ¿no? ¿En qué términos? En que seamos capaces de hacer sintonía, obteniendo modelos, seamos capaces de obtener los controladores, proyectar los controladores, ¿de acuerdo? No sé si conocen los libros de acá, no sé si les puedo pasar si ustedes quieren, pero el libro base, en la parte del control de velocidad de tensión, es el que concluye, ¿no? Un libro de más o menos 2000 páginas, ¿no? Entonces, él es el que, digamos, uno de los grandes de esa área en el mundo, ¿no? Otro es variable, esos dos son induce, ¿no? Eso aquí ustedes conocen, ¿no? Aquí es el Ogata, la quinta edición, ya está la quinta edición, y algunos de ustedes han leído aquí mi libro, que hemos lanzado hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Justamente en la parte de simulación de datos, ¿no? Sistemas mecatrónicos y aeroespaciales. Entonces, la segunda edición de este libro debe contener ya una parte de potencia. ¿De acuerdo? A una bibliografía adicional, por lo que no voy a comentar, ¿no? Y para que todos estemos por igual, ¿cierto? Hacer una pequeña revisión de control. ¿Qué es el control? ¿No? El control ya no es más apenas una palabra, ¿no? Ya no es más apenas hablar solamente en reglamentación o hablar en malla abierta, por ejemplo, ¿no? Ustedes se fijan en el diseño, ¿no? Control es un conjunto. Yo voy a hablar de sensores, voy a hablar de actuadores, voy a hablar de modelos, voy a hablar de software, voy a hablar de sistemas. Entonces, ya no debo ser un ingeniero apenas para una cosa. Entonces tengo que abrir mi abanico, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo esta figura. Los que han hecho control, no sé si hay algunos que han hecho control, conocen esa figura, ¿no? Es la figura clásica de control, donde yo tengo una planta, ¿no? Que está sometida a perturbaciones. La planta, en nuestro caso, va a ser la generación, la turbina generador, conjunto turbina generador, ¿no? Puede ser una planta química, puede ser un evaporador, puede ser un caldero, puede ser un reactor, puede ser un avión, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de plantas, ¿no? Si quiero hacer control reglamentado, yo necesito hacer mediciones. Entonces esas mediciones las obtengo a través de sensores, ¿no? Si no dispongo de sensores, ¿qué harían ustedes? Si yo necesito una variable, pero no puedo medir esa variable, ¿qué les viene a la cabeza?
¿no? ¿Sí lo entienden? Entonces, van a ir pensando, pero yo voy a ir también, si no me respondo, yo respondo. Cuando yo no tengo un sensor para hacer una medición, yo puedo hacer una estimación, o sea, puedo estimar un valor. Entonces hay algunas palabras, grábenlas ustedes, que les va a ser útil en el futuro, ¿no? Finalmente el otro elemento es el controlador, ¿cierto? Cuando llamo el controlador más simple es el controlador PID, ¿no? Proporcional, integral, derivativo, que vamos a hablar de este a poquito, ¿no? Podemos pasar de ese controlador a otros tipos de controladores. Está de moda inteligencia artificial, ¿no? Todos hablan de inteligencia artificial, pero ¿qué es inteligencia artificial? Voy a usar lógica difusa, voy a usar redes neuronales, voy a utilizar álgebra, o voy a utilizar redes neuronales, o voy a utilizar machine learning, por ejemplo. Creo que voy a utilizar inteligencia artificial es un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces yo parto del más simple, esta idea, ¿sabes? Hablar de inteligencia artificial. Conceptos que ustedes, los que han hecho control, ¿cierto? Deben estar familiarizados. Control de manera abierta, ¿no? O sea, yo voy a regular algo sin estar midiendo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes están manejando, ¿cuál es su referencia cuando están en el auto? Es el camino, la avenida, ¿cierto? Y en realidad no están midiendo con un elemento físico, sino ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces yo sé que si tengo que ir a tal lugar, tengo que tirar, tengo que ir a derecha, izquierda, ¿no? Entonces no tengo una malla de reglamentación. Control de malla cerrada, ya les he mostrado antes. Yo necesito sensores, o si no tengo sensores, yo tengo que hacer estimaciones, ¿no? Ese es el proceso. Y tengo dos tipos de tareas de control, ¿no? Una primera tarea es la regulación, ¿cierto? ¿Qué significa regular? Yo tengo una variable que quiero que esté en un determinado valor, ¿no? No quiero que esa variable cambie. Lo que quiero es que si existe alguna perturbación, como en el caso de un sistema eléctrico, puede haber una falla, puede haber una entrada de carga o una salida de carga, yo quiero que ese regulador funcione en el momento transitorio y retorne después del sistema al régimen. Puede ser en una otra condición, pero que vuelva al régimen. Y la otra tarea, ¿no? Es el seguimiento de trayectoria. ¿Qué significa eso? Yo quiero que además mi controlador, además de hacer regulación, me siga una trayectoria. ¿Qué es lo que un avión hace cuando viene, por ejemplo, de La Paz a Cochabamba o de Cochabamba a Santa Cruz o viceversa? Existe lo que se llama waypoints, que sirven para hacer navegación. Los waypoints son producidos por GPS. Entonces yo utilizo esos waypoints para hacer navegación. Entonces tengo que seguir una ruta, ¿no? Tengo proas para seguir. Entonces esos son algunos de los conceptos adicionales. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, control multivariable, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan CISO, una entrada, una salida, nos enseñan MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas, pero yo puedo tener un MISO o puedo tener un SIMO, ¿no? Una entrada y varias salidas, o varias entradas y apenas una salida. O sea, yo tengo un mix mayor, ¿cierto? Aquí esta estructura corresponde a la estructura que nosotros llamamos de control LQL, regulador lineal cuadrático. No vamos a hablar sobre eso, porque no es nuestro propósito. Sin embargo, si ustedes se fijan, yo puedo tener aquí variables de un determinado sistema, voy a realimentar una de esas variables, ¿cierto? Tengo el error, voy a integrar esa variable, ¿cierto? Entonces, esa estoy integrando. Pero además, si ustedes se fijan en el otro, estoy realimentando también las otras variables, solo que no estoy comparando con alguna referencia. Apenas estoy sumando a la integral anterior, ¿cierto? Y además existe otro base, ¿no? Que es el control feed forward, que nosotros llamamos. Este control feed forward
entra directamente en el actuador. O sea, no afecta la estabilidad. Esto aquí, esa malla cerrada va a afectar la estabilidad. Ese de aquí arriba no. El de arriba apenas me va a hacer, por ejemplo, en nuestro caso, que las respuestas de un actuador sean más rápidas. Yo le voy a dar un delta adicional. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se anima? Vamos a participar. Dime. Una señal de respuesta es una sobrelongación. Tú tienes aquí una referencia y la señal. Yo tengo tres referencias y las señales de salida. ¿Cierto? ¿Y cuál es el otro componente? El de su derecha. Aquí imagínense una temperatura, eso es un problema cualquiera, ¿no? Aquí tengo una temperatura, aquí tengo una concentración de alguna cosa y aquí tengo otra temperatura, ¿no? Y aquí tengo que decir mi referencia y mi salida, ¿no? Y eso, ese cambio de la derecha, ¿qué significa? Es el esfuerzo de control. Entonces, esto aquí, ¿qué idea nos da? ¿No? Voy a ir de abajo para arriba. Ustedes se fijan, por ejemplo, aquí parto en 20 y voy hasta 30. ¿Cierto? Aquí hay una variación por las condiciones iniciales, eso se puede corregir. Pero lo más importante es, yo parto en 20 y voy más o menos a 30, o un poquito menos de 30. ¿No? Cuando hago esa variación en la tercera temperatura, que es más o menos el 5, ¿cierto? Quien siente más de esa variación es el actuador, ¿no? Que está relacionado a la otra temperatura. Porque ustedes ven aquí, yo varío ese newton metro, esa corriente, ese voltaje, o lo que yo esté colocando como entrada, estoy inyectando al actuador, ¿cierto? No, el segundo no es afectado y el tercero tampoco, ¿cierto? ¿Qué pasa si voy al segundo? ¿No? El segundo más o menos cambia en 8, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Él mismo tiene una variación, ¿no? La propia variable, la propia entrada que va a controlar esa variable, ¿no? No sucede lo mismo con el primero y con el tercero. Ellos no sienten, ¿cierto? Y finalmente, ese primero, ustedes ven más o menos en 12, ¿no? Aquí en 12 siente un poquito, aquí casi nada y aquí un poquito. Entonces, ¿qué significa eso? Que la variación de un parámetro, ¿no? Yo tengo varios, que la variación de un parámetro puede afectar el comportamiento de nosotros. ¿Cierto? ¿Qué pasa si ustedes van y lo cierran a la universidad? La tecnología se subleva y va y lo cierra a la universidad. ¿Qué va a pasar? Van a perjudicar el derecho, van a perjudicar a la economía, van a perjudicar a la psicología y demás. Entonces, esa más o menos es la idea. El cambio de una variable puede afectar otras en control multivariable. ¿Sí? ¿Sí? Continuemos. Eso les había... Ahora sí. Eso aquí les había adelantado un poco, ¿cierto? Yo hago esta división porque para mí es importante. Ustedes ven aquí, por ejemplo, clásicas, avanzadas e inteligentes. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo hablo de nebuloso, neural, algoritmos genéticos, machine learning o otros. Cuando hablo en avanzados, hablo en un controlador de 2 grados de libertad, un controlador de estructura variable o un controlador que es el controlador predictivo. Si hablo en los clásicos o básicos, es el proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo, ¿cierto? Nada me impide que todas esas inteligentes, clásicas y avanzadas se combinen, ¿cierto? ¿Qué más? Ahí yo les puedo hablar rápidamente de más o menos qué subdisciplinas tengo en control, ¿no? Tengo control lineal, tengo control no lineal, tengo control óptimo, ¿no? Y tengo control robusto. Cada uno de esos tipos de control tiene sus características y los lugares donde yo aplico, ¿sí?
En nuestro caso, yo les voy a mostrar casos de control lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver qué controladores vamos a utilizar de aquí a poco, ¿no? ¿Podemos pensar algo de control óptimo? Sí. No vamos a usar eso, y tampoco control robusto. Quien quiera anotarse algún rato, algún caso particular, me pregunta después, ¿no? Historia. Hay una pelea entre los rusos y los americanos. ¿Quién ha sido el que ha entrado primero en la parte de control? Aquí solamente para que ustedes tengan una idea, ¿no? Nike ha entrado en 1930, los métodos de respuesta en frecuencia han entrado en 1940, el lugar de raíces ha entrado en 1950 y variables de estado y control óptimo ha entrado en 1960. Y en 1980 comienzan a ser desarrollados los sistemas de aprendizado. ¿Qué sucede en nuestros días? ¿No? ¿Qué vamos a mirar en nuestros días? Vamos a mirar, por ejemplo, automóviles o aeronaves autónomas, ¿no? Vamos a mirar procesos químicos, vamos a mirar robots. Y en nuestro caso, ¿cierto? Voy a mirar, por ejemplo, les hablaba de Santa Cruz, y ahora ya va a haber dos más, en Guarnes y Entre Ríos, ciclos combinados, ¿no? Un ciclo que comienza con gas, ¿cierto? Y los gases de escape de esa turbina a gas son reaprovechadas con sistemas de recuperación de calor y después alimentan una turbina a vapor. Después les voy a mostrar un videito. Y aquí ustedes ven una turbina hidráulica. Aquí está una persona, aquí están las paletas que yo abro para dejar ingresar más o menos agua. Aquí está la turbina y aquí está el generador, ¿no? Cuando hablamos de generador vamos a pensar en rotor, vamos a pensar en estator, vamos a pensar en excitación y demás cosas, ¿cierto? Eso por un lado. ¿Qué técnicas de control hemos visto cuando hicimos el primer curso en el CNDC? El segundo lo hicimos en la SHIP, el tercero lo hicimos en Guaracachi y el cuarto también en Guaracachi, ¿no? Hicimos un par de charlas en otros lugares. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué vimos? ¿No? Por ejemplo, yo tengo dos tipos de requisitos que debo cumplir cuando hago proyecto, ¿no? Uno de esos requisitos es el requisito de tiempo, el dominio del tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el tiempo de pico, ¿no? El tiempo de subida, ¿cierto? El tiempo en el que yo voy a llegar al régimen permanente, el régimen permanente y el sobreimpulso. Entonces yo puedo ver eso y tengo especificación para la respuesta en tiempo de diferentes tipos de generadores, ¿cierto? El otro requisito es en el dominio de la frecuencia, ¿no? No se preocupen mucho con esa figura. ¿Qué significa esa figura? Primero, Nyquist, Bode y la carta Nichols proporcionan la misma información, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta es la carta de Nichols. Y si ustedes ven ese diamante, si ustedes ven acá, en la vertical, ¿no? De 180 a la vertical, yo tengo 45 grados. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito un margen de fase, estamos hablando de un ángulo mayor a 45 grados. Y si ustedes ven ese pedazo aquí, en la vertical, ¿cierto? Yo estoy hablando de más o menos 6 dB de margen de ganancia. Entonces nosotros hemos ido trabajando con esos requisitos. Como resultado, hemos obtenido algo así, ¿no? Aquí van a ver la respuesta dinámica que tiene que ser, con la amortiguación tiene que ser menor o igual a 1, o sea, yo puedo soportar un cierto sobreimpulso, no necesito que sea críticamente amortiguado, ¿no? El estatismo permanente puede variar entre 5 y 12%, vamos a ver de aquí a poco qué es ese estatismo.
El tiempo hasta llegar al régimen tiene que ser menor a 25 segundos. Puedo tener un overshoot de 20%. Y lo que les acabo de decir, mi margen de ganancia tiene que ser mayor a 6 dB y mi margen de fase mayor a 45 grados. ¿Cierto? Controladores, les decía, ¿no? Ustedes han visto eso, es el controlador, los que han hecho control, es el controlador PID. Existe un congreso anual de PID. Entonces el PID jamás va a dejar de existir. Es el controlador más sencillo y el más efectivo. ¿No? Es sencillo y efectivo, no es el más efectivo, ¿no? Entonces no va a dejar de existir. Ese controlador apenas tiene una ganancia proporcional, una ganancia integral, que va a ser la constante proporcional dividida entre la constante de tiempo integral, y la ganancia proporcional por la constante de tiempo derivativa, si yo voy a trabajar en la plaza, ¿no? Ahí, ¿qué significa ese controlador? ¿O qué me trae ese controlador? Si ustedes se fijan aquí, ese controlador me va a traer dos ceros y me va a traer un polo, ¿no? Entonces, estoy usando dos ceros y un polo para hacer mi control. Normalmente tengo problemas cuando trabajo con la derivada, si solamente derivo, ¿no? Entonces yo puedo hacer la derivada y utilizar un filtro antes, ¿no? Ahí me suaviza un poco el uso de la derivada, ¿no? Ahí tengo varias formas de PID que no les voy a mencionar, ¿no? Después, si quieren, yo les dejo la presentación. Y aquí, por ejemplo, de esas formas, ¿no? Ustedes pueden ver una tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí tengo el Ziegler-Nichols, aquí tengo el Ziegler-Nichols modificado, tengo el Newell, tengo el Reswick, tengo el Armstrong y tengo el PID debido o calculado a partir de una margen de fase. Todos esos métodos están relacionados con lo que nosotros llamamos constante crítica, ¿no? Y periodo crítico. Esa constante crítica y ese periodo crítico me dice lo siguiente: si mi lugar de raíces, ¿no? Yo voy a mirar mi lugar de raíces y verificar los valores en el eje imaginario, ¿no? No se olviden, yo tengo dos ejes, ¿no? El eje real y el eje imaginario, un hecho variable compleja. Entonces estamos hablando de variable compleja, ¿sí? ¿Qué más? Aquí, ¿qué significa el PID, ¿no? El PID, por ejemplo, la ganancia proporcional me aumenta el sobreimpulso, tiene un impacto mínimo en el alcance del régimen y me disminuye, ¿no?, el error en régimen permanente, ¿sí? El integral me aumenta el sobreimpulso, me aumenta el tiempo para llegar al tiempo del régimen, y lo importante es que me cera el error en régimen, ¿no? Ahora pregunta para el tercero: ¿qué significa derivada? ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. ¿Cuándo va a actuar la derivada? Cuando tenga apenas variaciones. Si no tengo variaciones, la derivada no va a entrar. Solo voy a tener un PI. ¿Cierto? Eso quiere decir toda esa línea, ¿no? Aquí abajo, el próximo controlador que hemos visto es un controlador de atraso de fase, ¿no? Esos tres que les voy a mostrar a seguir son controladores que no son muy simples, ¿no? El primer contacto con los controladores es, digamos, no hay gusto por ese tipo de controlador. Sin embargo, yo he tratado de resumir, y si ustedes miran acá, ¿no? También si no han hecho la materia no hay problema. Aquí arriba estoy hablando de ceros, estoy hablando de un cero, y aquí estoy hablando de un polo, ¿no? Y tengo dos características. Tengo el alfa, que si yo tengo un Legge, ese alfa va a ser mayor a 1, y una constante de tiempo que es la inversa del cero y la inversa del polo multiplicado por alfa. Entonces yo tengo una relación de ese controlador, ¿no? Ahí, si yo tengo una margen de ganancia
de una margen de ganancia adecuada, si estamos hablando mayor de 6, voy a calcular alfa de esa forma, ¿no? Y una vez que calcule alfa, voy a calcular omega. Si ustedes ven aquí con omega, yo voy a calcular la constante de tiempo. Con la constante de tiempo y alfa, yo ya tengo mi controlador, ¿no? Porque puedo colocar un valor proporcional KC, ¿sí? Que es una ganancia proporcional apenas. Aquí es el de adelanto, ¿no? Antes de pasar a ese aquí, ¿qué significa atraso? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué significa atrasar la fase? Si yo tengo un sistema que tiene, por ejemplo, 80 grados de fase, ¿cuál fase hemos dicho que queremos como requisito? 45. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atrasar, ¿perdón? Y ahora en este caso, ¿qué estaría haciendo? Si yo tengo 10 de fase, ¿qué tengo que hacer? Adelantar, exactamente. Entonces, si yo tengo 10, tengo que conseguir 45 grados, ¿no? Ese es mi requisito. Por eso se llama avanzo de fase. Y esos controladores están relacionados a la respuesta que yo quiero, ¿no?, de mi controlador, las velocidades. De la misma forma que el otro, yo tengo alfa y tengo tau. Solo que en este caso, por ejemplo, el alfa es menor que 1, ¿cierto? Con eso yo voy a determinar un omega max, ¿no? Y con ese omega max puedo determinar además una margen de fase máxima con ese omega max, ¿no? Después les voy a mostrar un ejemplo. Y finalmente alfa, ¿no? Ahí tengo alfa, ya tengo tau, ¿no? Y voy a tener una nueva ganancia, ¿sí? Si solo uno no funciona, ahí yo puedo utilizar los dos, ¿no? El leading y el lagging. ¿De acuerdo? Después vamos a leer eso, si no, no vamos a terminar. Ese es el segundo aspecto que les quería mostrar, o el segundo asunto. Ahí ustedes coloquen en su cabeza alguna vez filtros pasa abajo, filtros pasa alto, filtros pasa banda, not filters, filtros complementarios de primero, segundo y tercer orden, transformación de Paget, atrasos, zonas muertas, histeresis, ¿no? Que son los fenómenos con los que nos vamos a encontrar en la práctica. Ahí voy a mostrarles de aquí a poco un par de ejemplos. Es aquí, un alumno me hizo esa pregunta en el Huaracache, ¿no? Solamente dejé aumentado eso. Me preguntó qué son los polos dominantes, ¿no? Ustedes saben que la función de transferencia tengo ceros y polos, ¿no? Entonces yo hice eso acá, ¿por qué? Porque los polos dominantes podrían dar podría pensar en otra información. Solo que los polos dominantes son los polos que están más próximos del eje imaginario, ¿no? Todo lo que está en la mano izquierda, ustedes ya saben, es estable, y todo lo que está en la mano derecha es inestable. Puedo tener polos reales, puedo tener polos complejos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hice eso aquí por una pregunta que me hicieron en el curso. Yo no utilizaba no utilizo esa nomenclatura hace mucho tiempo, entonces tenía que dar una revisada. Ahí viene lo que les quiero mostrar ahora y es lo que nos interesa, ¿no? Es lo que ustedes han venido a ver. Potencia activa y control de frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que es resumido a lo largo de esas 3 versiones del curso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un sistema aislado. Tengo turbina, generador y mi carga, ¿cierto? Y yo voy a tener un regulador para ese sistema aislado, ¿cierto? Ahí decido colocar otro, o si no tengo regulador, no voy a controlar, ¿cierto? Tengo que tener un regulador, sí. Ahí coloco otro, ¿no? Y los junto, les digo, ustedes van a trabajar juntos. Solo que, ¿qué sucede? Primero, cada uno va a identificar su velocidad, ¿no? Va a identificar si yo tengo un error en velocidad. Y cada uno va a querer corregir separadamente. Eso no es correcto, ¿cierto? Yo quiero que
corrija, que se corrijan ambos, que no peleen, que no se corrijan, trabajen juntos. Entonces ahí viene el concepto de drop. Yo tengo que colocar un drop para que no suceda esa pelea y además para que yo tenga una repartición adecuada de cargas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, los inges de Ende me corrigen si hablo alguna barbaridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir más o menos eso aquí, en términos generales, ¿no? Ustedes van a ver aquí una relación frecuencia-potencia activa, ¿no? Que viene de un sistema automático de control o control manual. Es aquí, me muestra mi malla de regulación de velocidad. Aquí está mi sistema turbina generador. Y por el otro lado yo tengo una relación tensión, potencia reactiva, que viene de otro sistema automático de generación, ¿no? En este caso reactivo. Y ustedes ven aquí el lazo del control de voltaje. Y aquí adicionalmente el PSS. O sea, alguien me preguntaba, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿cómo relaciono la velocidad, el regulador de velocidad con la tensión? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una variación de velocidad, solo cuando tengo esa variación voy a trabajar el PSS. Y ese PSS es como si yo le diese un empujón a mi malla de tensión. Entonces vamos a ver eso en la última parte. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia depende del balance de potencia activa, ¿no? Un cambio de demanda se va a reflejar, por ejemplo, si yo tengo una carga, ¿cierto? Y decido, por ejemplo, disminuir la carga o decido aumentar la carga, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? Voy a afectar la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que he aprendido en este tiempo? Imagínense ustedes corriendo en una pista aquí, ¿no? Con una mochila, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien viene, estás corriendo, viene alguien y les quita la mochila? ¿Qué va a suceder con ustedes? Van a ir más rápido, ¿cierto? Imagínense lo opuesto. Si ustedes están con la misma mochila corriendo y viene alguien y en vez de quitarles la mochila les pone otra mochila, ¿qué va a pasar? Van a frenar, ¿cierto? Entonces yo voy a tener una caída en ese sentido en la frecuencia, o voy a tener un aumento en la frecuencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi regulador? Velocidad-frecuencia, ¿no? Tiene que volver al régimen, ¿cierto? Esa es la forma más sencilla que he encontrado de colocar esos conceptos. Aquí, cuando un generador, les decía, actúa aislado, ¿no? O si es de lejos el más fuerte, ¿no? Su frecuencia, les decía, puede ser controlada, ¿no? Voy a tener un controladorcito, y ese control se llama control isócrono, ¿no? Entonces, había algunos trabajadores, algunos ingenieros en Guaracache que decían, no, el tal sistema tiene un isócrono y tiene 2 drops, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Sí, ¿no? Ahora, la segunda parte, si yo tengo, por ejemplo, una generación compartida, ¿no? La velocidad no puede ser controlada para permanecer constante porque no permitiría la generación compartida, o va a haber una pelea, es decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, para compartir la generación, yo tengo que colocar el speed drop, que nosotros llamamos, ¿no? Que es una curva, vamos a ver de aquí a poco. Entonces, son 3 etapas, ¿no? Vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un sistema turbina, generador, carga, ¿cierto? Y un regulador simple, ¿no? Yo voy a colocar o voy a aumentar agua, voy a disminuir agua, voy a colocar vapor, voy a disminuir vapor, ¿no? Y lo que acabamos de hablar, un cambio de carga se va a reflejar inmediatamente en un torque eléctrico, ¿no? Va a haber una variación de ese torque eléctrico que va a resultar en una variación de velocidad, ¿no?
El próximo slide me pasa una ecuación que es la ecuación simplificada del generador. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? ¿Qué significa ese dWr sobre dt? ¿Qué es esa? Físicamente, ¿quién me dice? Se van a dormir si no. Es la aceleración, exactamente. ¿Qué es esto? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿La ley de quién? ¿Ley de? ¿Ley de qué? Vamos, anímense. Ley de Newton, exactamente. Sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Estoy expresando eso en bloques, ¿no? Continuemos. Aquí hago un montón de teoría para considerar la transformación de torque para potencia, no se preocupen de eso. Donde llego yo a un bloque parecido al de aquí adelante, ¿cierto? Solo que en lugar de 2H yo tengo M, y ese M es 2H, ¿no? 2 veces la inercia. Y aquí ustedes ven la diferencia, no es más torque, estoy colocando deltas de potencia, ¿sí? ¿Qué más? Aquí ahora voy un poco a la carga, ¿no? Yo tengo dos tipos de carga. Tengo una carga resistiva que no me afecta, ¿no? Que es independiente de la frecuencia, y tengo las cargas reactivas, ¿cierto? ¿Cómo es mi impedancia? Perdón, ¿cómo es mi reactancia? J omega, ¿cierto? Entonces, por eso me va a afectar la frecuencia, ¿no? Entonces yo tengo aquí una variación en la potencia eléctrica, una variación de la carga, más una amortiguación, que nosotros llamamos, ¿no? Y voy a tener más o menos en estructura esa figura ahí. Entonces ustedes pueden ver aquí un D, ¿no? Y ese D es un factor de amortiguación de las cargas, ¿no? Que dice que tiene que ser menor a 1 y 2%. Entonces nosotros, por ejemplo, en Huaracachi siempre hemos visto que es 1. En algunos casos es 0, ¿no? Si yo trabajo ese en mi bloque, voy a tener un bloque de esa forma acá. Entonces ese bloque me representa mi modelo de generador de la forma más simple, ¿de acuerdo? Ahí, ¿qué es lo que sucede? Un regulador isócrono, ¿no? De velocidad, es decir. Aquí, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Aquí yo estoy viendo, ¿qué es esto? Una integral. Es una integral. Entonces tengo una integral y una ganancia constante, ¿no? Una ganancia constante. Y aquí, fíjense, ya estoy controlando el error, o sea, la variación de la frecuencia de la velocidad angular, ¿no? Omega es igual a 2πf, ¿cierto? ¿No? La frecuencia es inversa del periodo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después del isócrono? Aquí, también ya habíamos hablado, si dos unidades isócrono, regulador isócrono, pueden llevar oscilaciones en la generación. ¿Por qué? Porque si sus frecuencias difieren, cada uno va a querer controlarlo, ¿cierto? Y la forma de evitar eso, ¿no? Es colocar el drop. Ese drop es lo que nosotros llamamos de estatismo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa esa figura, ¿no? Entonces ustedes están viendo, yo tengo lo anterior, ¿cierto? Mi error de velocidad y mi integrado. Además, ahí ahora sí realimento una nueva constante R. Ahí yo voy a poder hacer una distribución de cargas entre generadores, ¿no? Y como dice aquí encima, voy a agregar una malla de realimentación al integrador. Entonces yo voy a hablar en isócrono y voy a hablar en speed drop, ¿cierto? Aquí no es más que una cálculos de bloques, ¿no? Aquí tengo un controlador de proporcional que va a ser la inversa
del estatismo, ¿no? Y esta es una figurita que alguien me preguntó la primera vez, no me acuerdo si coloqué la primera vez, ¿qué significa esa figura? ¿No? Esa figura aquí, si ustedes ven la primera línea, ¿no? La primera línea es la frecuencia del sistema, ¿no? La línea de arriba, si yo estoy con potencia 0, significa que no tengo carga, ¿cierto? Entonces puedo tener un valor de frecuencia mayor a la frecuencia del sistema, ¿no? Y si ustedes van al otro extremo, eso significa full carga, ¿no? Entonces yo puedo tener un valor menor al de la frecuencia del sistema, ¿cierto? Entonces algo que me pareció interesante, ¿no? Es no necesariamente un sistema generador turbina tiene que tener la misma